Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda. En esta ocasión vamos a hacer la segunda parte de la entrevista con el doctor José Luis Valencia, profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y del Instituto de Investigación de Comunicación y Cultura. Estamos hablando de Sigmund Freud y la influencia de su pensamiento en nuestras maneras de ver el mundo. La vez pasada, doctor, nos quedamos en la idea de lo límbico, la libido y thanatos. Vamos a arrancar por esta parte porque ahora sí me gustaría que tocáramos un poco su escrito del malestar en la cultura y después las influencias en los pensadores de la segunda parte del siglo XX hasta nuestros días. Nos platicaba sobre el thanatos como una forma de destrucción, no solamente la muerte, sino de aplastar, de ejercer un poder destructivo, o la libido de un poder constructivo, y que eso lleva también a ciertos conceptos de la neurociencia, como lo límbico y a deslindar lo pansexual de Freud con otras posibilidades de ver al hombre que él no lo pensaba así, pero muchos pensadores lo han visto como un ser incalculable. Él al revés, él decía que el hombre era un ser calculable y restringido. Bueno, sí, para hablar de la libido, también hay que retomar un concepto que él plantea sobre lo que ha denominado el objeto del deseo, ¿no? Porque el objeto del deseo es aquello donde la persona se va a enfocar para tratar de proyectar su líbido y tener la satisfacción que tiene, ¿no? De la satisfacción a cumplir, etcétera. Que es una satisfacción, de acuerdo con Freud, es una satisfacción realmente sexual. ¿Sí? Un principio de placer. El principio del placer hedonista, ¿no? Sí. Entonces, cuando él desarrolla, antes de Malestar de las Culturas, me parece que el texto que abre esta transición, entre lo que él en un inicio tenía como una relación persona a persona, veía la perspectiva todo desde una posibilidad individual y lo va transitando a lo colectivo. Como decía, hay un problema de existencialismo por el contexto que se estaba viviendo en Europa. Entonces, trata de cuestionarse un poco la naturaleza, pero de la cultura. Y en ese terreno, en esos términos de la naturaleza de la cultura, escribe inicialmente Tótem y Tabú, ¿no? Y Tótem y Tabú le da pauta para entrar al malestar de la cultura ya desde una perspectiva más social. Primero es cultural y luego más social, ¿no? Entonces, me gustaría plantear precisamente lo de Tótem y Tabú para que pudiéramos entrar al malestar de la cultura y se pudiera entender mejor. Me parece perfecto. Entonces, en esta cuestión, Tótem y Tabú es un texto muy, muy interesante porque es ahí donde precisamente he notado que los antropólogos han considerado la influencia que tiene la antropología, el psicoanálisis sobre la antropología, pero yo lo considero a la inversa, como ya había comentado, que es la influencia de la antropología inicialmente sobre Freud. Entonces, él aborda a los primeros antropólogos que en ese tiempo se estaban ya proyectando con algunas categorías importantes, por ejemplo, McClelland, que va a hablar sobre ya la exogamia, la monogamia, precisamente él también habla del totemismo,
y por otro lado Freysen, que va a hablar sobre la rama dorada, ¿no? Sí. Con toda esta bueno, es un texto que incluso ahorita en la actualidad los antropólogos ya la tienen casi desechada. Sí, bueno, ahora ya es literatura nada más, lo Sí. leemos Pero- como un libro bonito, pero no como un texto de antropología. Científico, Sí. ¿no? Es un conjunto de aportaciones, de datos, etcétera, pero no tiene una sistematización. Incluso a mí me llamó mucho de este autor el texto que tiene sobre el Antiguo Testamento, Ujú, cierto. donde él, desde una perspectiva lingüística, dice el Génesis y el Éxodo están escritos por 4 autores diferentes. Yo en alguna ocasión que tuve la oportunidad en un diplomado que estaba tomando sobre las religiones, le pregunté el representante de los judíos sobre ese texto y él me dijo, no, ese ya está desechado. Pero no me contestó. Bueno, la cuestión es de que también Taylor va a ser alguien que va a estar ahí presente en lo que él mencionaba. Me acuerdo que él mencionaba sobre los antropólogos, y hay varios que empieza a retomar. Sobre todo a él le interesa mucho entender, vuelvo a insistir, esta parte de la naturaleza con relación por qué nosotros tenemos el intento de tener una representación con algo que nos va a identificar, ¿no? Entonces él empieza a darse cuenta que el tótem, pues de alguna forma las culturas toman de su medio algo que los va a hacer, incluso aquí tengo que aclarar también que todavía Freud, en esta postura evolucionista, un tanto de este evolucionismo extremo que hacen los europeos, considera que los grupos primitivos, se refería también en ese momento que los antropólogos así lo mencionaban como los grupos primitivos, no alcanzaban todavía a tener una religión, ¿no? Entonces todo quedaba en una representación sagrada del tótem. Bueno, entonces vamos a pensar, ¿cuál sería nuestro tótem de los antiguos mexicanos? Pues a lo mejor el águila, que pues es el que toman de ahí cuando supuestamente la señal del águila devorando a la serpiente, ¿no? Forman la Mexicotenochtitlan. Y pero el jaguar, ¿de dónde viene el jaguar? Aquí no había jaguares, entonces a lo mejor hay una reminiscencia desde la selva de los mayas que pueden tomar el jaguar para ser uno de los representantes también de este tótem, un tótem antiguo con el águila de la parte norte, ¿no? De entre ellos había entonces 2 grupos, los jaguares y los águilas, ¿no? Los 2 grupos de guerreros. A esos los iban a marcar como 2 grupos distintos, aunque pertenecieran a una misma sociedad, ¿no? Pero aparte ellos a lo mejor tienen su propio nombre, ¿sí? Yo soy serpiente jaguar, o yo soy venado águila. Cada uno de ellos, como pasa, por ejemplo, yo trabajo con la danza conchera, yo soy danzante conchero, y yo lo veo entre mis compadritos de la danza, que todos se ponen nombres muy bonitos, ¿no? Incluso algunos representantes de la mexicanidad se hacen Cuacuatzin, ¿no? Serpiente águila, precisamente, que tratan de tener su propia identidad, partiendo del concepto del tonal, que de acuerdo a la filosofía prehispánica se tenía como la parte, bueno, incluso no tanto del tonal, sino hasta del nahual, ¿no? Nuestro nahual, que es nuestro animal protector. Entonces yo voy a tratar de identificarme con ese animal protector. La danza nos permite movernos poco a poco y darnos cuenta con cuál animal me identifico más. Y entonces voy tomando mi nahual. Esa actitud es la que precisamente Freud le llamaba la atención. ¿Por qué los grupos identificaban a un animal? De hecho, incluso cuando él lo relaciona esto con el temor al incesto, decía él que cuando había cuestiones en que un determinado tótem no se podría tener o relacionar con otro tótem X, pero con este tótem sí.
Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, el estructuralismo con Levi-Strauss, pues olvida al sujeto y olvida la cultura y la historia y todo. Nada más le interesa ver en su propuesta de las estructuras del parentesco cómo se pueden relacionar los matrimonios. Y él lo plantea en terrenos de la herencia. Bueno, ¿a quién se le va a dejar la herencia? Poco se mete y no habla del incesto, pero hay un implícito en cuanto a las posibilidades del incesto. Es decir, de acuerdo con las posibilidades de las estructuras de parentesco, se establece también las posibilidades del incesto. Entonces, lo que Freud diría no es tanto esta cuestión de herencia, sino cuánta compatibilidad hay entre este tótem con este tótem. Y eso es muy interesante y que creo que tampoco se ha explotado muy bien en estas cuestiones de relaciones simbólicas más que relaciones estructurales, así, ¿no? Frías. Y entonces, pero lo importante es que a partir de estas relaciones hay un pánico al incesto. Pero un pánico al incesto que vuelvo a insistir, va más en lo simbólico, pero que de alguna forma en la naturaleza humana está, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que en algunas sociedades la posibilidad del matrimonio con los primos es posible, las primas, ¿no? Pero si son primas del tío paterno, no, pero si son del materno, sí, y empezamos a ver ahí una serie de enredos que nos cuestionan mucho sobre nuestra forma, que nosotros tenemos una cuestión incestuosa muy amplia, ¿no? Que nuestro tabú es de otro tipo. Más amplio, ¿no? Definitivamente. Entonces, el tabú se cuestiona en que si yo tengo una relación con mi hermana, yo voy a ser castigado por Dios, ¿no? Entonces, si yo soy castigado por Dios, yo tengo que evitar esa relación que en realidad es una cuestión que se establece así como tabú para que nosotros no lo hagamos. Y si nosotros pecamos en esta relación, no sé si Dios nos vaya a castigar, pero socialmente sí. Socialmente sí voy a ser señalado. Dependiendo de la cultura, incluso hay castigos hasta a nivel de muerte, ¿no? Sí, claro. O sea que hay extremos en ese sentido. Entonces, por este lado del tótem, como una identidad con un objeto o con un animal, o con algún fenómeno, por ejemplo, el tótem puede ser la lluvia, etcétera, va a ser una conexión que yo voy a tener con mi naturaleza, ¿sí? Y el tabú viene siendo la parte de la condición. Es decir, el tabú es el que va a regular las relaciones culturales que en este caso se vayan a presentar. Entonces, el tabú, por un lado, se relaciona con lo divino, pero otro lado también se relaciona con lo social. Por un lado puede ser el tabú hacia lo bueno, pero también por otro lado puede ser el tabú hacia lo malo. Entonces, ya este primer paso que nos empieza a dar Freud va a proyectar después en el malestar de las culturas, cómo se pueden establecer este tipo de relaciones. Sí. Por ejemplo, como el tabú es sexual, entonces van a haber varios tipos de proyecciones patológicas. El fetichismo, que es el más que van a tomar casi muchos autores posteriormente, pero también el voyerismo, el transexualismo. Para esa época la homosexualidad también va a estar contemplada. Y otro tipo de fenómenos que se empiezan a dar, como el de alteraciones sexuales. Se llaman, digamos, perversiones, les llamaban. Él les llamaba perversiones, sí. De hecho, curiosamente, en el MS 1, 2 y 3, que es el manual de patologías psicológicas, todavía se manejaban el concepto como perversiones y la homosexualidad parecía como perversión. Cierto. En el DSM-4 ya se quita como perversión la homosexualidad y queda todavía como protocolo. Uno tenía que preguntarle a la persona cuál era su preferencia sexual, ¿sí? O sea, como considerando que eso puede ser origen de su patología. Claro. Y ya en el DSM-5, que es el actual, desaparece. Entonces ya como desaparece como un problema, pues ahí las leyes le permiten... Porque deja de ser
condición humana para volverse naturaleza. Naturaleza humana, y entonces las leyes ya permiten el matrimonio y permiten hasta la adopción, Cierto. ¿no? Y eso así, digo, a mí me parece correcto, ¿no? La cuestión es de que nunca se encontró la etiología de la homosexualidad. Freud presenta el origen principal de la homosexualidad, por ejemplo, la castración de la materna, ¿no? Que consideraba que una madre castrosa, Es decir, sobreprotectora. en todos los sentidos, ¿no? Que no permitía nada al hijo, ni tomar una decisión, nada. Entonces, esta actitud castrosa provocaba que el hijo tuviera una postura homosexual, porque no podía tocar a la mujer porque era incesto con la madre. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esa es una propuesta que hace Freud, que ahora ya no es retomada. Hay otras, porque la etiología real de la homosexualidad no hay como tal, ¿no? Entonces, pero otras que él consideraba como perversiones, otra es la pederastía, ¿no? También el sadismo, ¿no? Era el sadismo, masoquismo, eran de las perversiones. Entonces, consideraba que el objeto del deseo se estaba esfumando, se estaba perdiendo. Es decir, ya se proyectaba en cuestiones diferentes a lo que es el objeto de deseo. Por ejemplo, el fetichismo. El fetichismo decía, vamos a pensar que yo estoy enamorado de una chica. Ese es mi objeto del deseo. Pero si yo logro abordar a la chica y ella me da el sí, ese objeto de deseo se pierde. O sea, en realidad ya no es mi objeto de deseo porque ya la tengo, ¿no? Entonces, para que yo pueda mantener ese objeto de deseo, no la debo de tocar. Pero yo tengo que buscar algo de ella, como una metonimia, ¿no? La parte por el todo, algo de ella que voy a sustraer y la voy a conservar conmigo, como de esta forma yo tengo mi objeto de deseo, pero aunque no lo tenga, ¿no? Supongamos que la chica es X y alguna vez se baña, o yo tengo la oportunidad de entrar a donde está ella y robo sus pantaletas. Entonces, al tener yo su pantaleta, en teoría la tengo a ella y me masturbo con él, las pantaletas, etcétera. Entonces yo tengo relaciones con ella, pero el objeto de deseo se mantiene ahí, porque yo no la tengo realmente. Pero siempre este fetichismo tiene que ver con una relación sexual, no solamente en el caso de Freud, propiedad. el caso de Freud, Sí. efectivamente. Entonces él lo plantea en ese sentido de que a través del fetichismo, desde esta perspectiva pansexualista, yo mantengo mi objeto de deseo siempre vigente, porque yo voy a tener un objeto que es parte del objeto de deseo, pero no es el objeto de deseo como tal. Entonces, a través de la pantaleta de la chica, yo la proyecto mi líbido para eso, ¿no? Por otro lado, la transexualidad, que no es propiamente una homosexualidad, simplemente el sentir esta transición de yo como un hombre en la satisfacción de tener prendas femeninas, ¿no? O la inversa. Aunque en la inversa, por ejemplo, pues nunca se cuestionó realmente. O sea, si la mujer empieza a usar pantalones, pues es una idea que dice, bueno, si la mujer puede usar pantalones, la niña puede usar pantalones en la escuela, ¿por qué el hombre no puede usar falda? Pero todavía nuestro tabú no nos permite asimilar esa noticia, ¿no? Entonces, se proyecta la idea de que pareciera que el hombre, si usa falda, automáticamente se convierte en homosexual. Entonces, una persona, yo tuve en una ocasión ahí en Barcelona, en el mercado de ahí de Barcelona, precisamente visitando a un amigo antropólogo, historiador de la ENA. Él estaba haciendo allá una maestría. Lo visité y entonces íbamos al mercado pues por víveres para estar ahí. Nos íbamos clásico al cantinita, barcito que hay ahí.
Y llegaba un hombre que a mí me llamaba la atención porque era un hombre narigón, con su pelo corto, y traía unas arracadas y traía un vestido. Y entonces yo pensé que él era homosexual, pero no, me decían, está casado y tiene sus hijos. Entonces ese panorama nosotros en México todavía no lo percibimos. Creo que apenas se proyectaría, pero no lo percibimos. Lo que quiero decir con esto es que mientras hay una idea de la perversión, la transición hacia lo natural no se logra. El hecho de que yo me quiera vestir como mujer, ¿sería algo natural o sería una perversión? ¿No? Es ahí donde tenemos los grandes conflictos, que es el malestar de la cultura. Entonces, tendríamos ahí un conflicto serio en cómo deberíamos de comportarnos. El voyerista, pues sabemos muy bien, se hablaba de que es aquel que le gustaba observar cuando alguien tenía relaciones sexuales, pero pues yo veo que en la actualidad la pornografía, entro a la computadora, puedo abrir una página pornográfica, entonces ¿soy voyerista o no soy voyerista? ¿Sí? Es decir, hay conductas que parece que son normales, pero todavía se mantienen dentro del tabú. Sí, pues, que en realidad tendrían que ver con la cultura propiamente y lo social. Y lo social. Y lo legal. Porque una vez que se va ampliando esto, entonces va perdiéndose, o sea, las leyes, y eso vamos ya a entrar ahorita al malestar en la cultura, las leyes van limitando realmente la conducta y la posibilidad de felicidad, que eso es el centro de este escrito, el por qué no eres feliz. Y dice, bueno, si estás buscando el principio de placer, pero no eres feliz porque hay una serie de restricciones legales, porque el principio de placer es individual. Y este placer individual, cuando se convierte en algo social, necesita ser regulado. Y entonces la contradicción entre el individuo y la sociedad te la da la cultura. Y entonces lo que no maneja él, no recuerdo que lo haya hecho, es que haya una evolución de las leyes que cambian la idea del principio de felicidad, del principio del placer, y también la amplitud y restricciones de lo cultural. Y en este sentido, lo que hace 20 años era pues un tabú, hoy es totalmente abierto. Ya no es tabú. Bueno, no tiene esta parte secreta. Para determinadas culturas, ¿no? Porque, por ejemplo, planteaba la cuestión de, vamos a pensar en las culturas como antiguamente la revolución sexual se da en Dinamarca. Entonces yo me acuerdo que cuando yo era pues jovencillo, llegaron así como un bombardeo de películas danesas, italianas, ¿no? Y me acuerdo una que decía el vikingo que venía del sur de Bucay, no me acuerdo de tal autor, el actor. No recuerdo tal nombre bien, pero italiano que va a Dinamarca, un cómico, sí, que era medio cómico, entonces va a Italia, va a Dinamarca, Bucanza, ahorita me voy a acordar también, sí. Narigón, sí, pero que va a Dinamarca. Y en Dinamarca te presentan un país donde están haciendo un comercial en la calle y las mujeres están desnudas. Y entonces para ese momento en Italia tampoco ya habían llegado a ese nivel. Era una sorpresa ver que estuvieran haciendo un comercial donde las mujeres están desnudas sin problema y él le remueva toda la... Sí, claro, cómo portarse. Una cuestión erótica total, sí, ¿no? Sí. Entonces, tengo un nombre también. Entonces, la pregunta era, bueno, en Dinamarca yo tengo una amiga y entonces ella me invita a cenar a su casa y yo me quedo, a pesar de que ahí están los padres, y con ella no hay ningún problema porque me voy a quedar con ella esa noche. Obviamente habrá una relación sexual. Por otro lado, yo veo que cuando he estado en Marruecos, en los países
árabes, musulmanes, que usan la burka, y que para el mundo occidental el usar las mujeres la burka es una represión a la mujer y no sé qué. No lo es. O sea, para ellas, me lo comentaban, es una yo soy un templo y solamente aquel que me va a ocupar me puede ver, el que va a ocupar este templo. Entonces para ella es una dignificación que solamente un solo ser la pueda observar. Y para nosotros es un cuerpo tabuado. Tabuado, totalmente. Entonces, la cuestión está en que nosotros en qué postura estamos. Estamos como medio intermedios, ¿no? Para nosotros yo creo que todavía lo transexual es un tabú. Todavía, a pesar de las leyes que se puedan emitir, obviamente la tercera ley de la dialéctica nos marca que de los cambios cuantitativos a los cambios cualitativos hay un extremo bastante largo, pero en una ocasión platicando con un panista, él decía que la homosexualidad por ningún motivo se tenía que aceptar. Yo decía, bueno, pues ellos tienen derecho a tener sus relaciones como ellos lo permiten, siempre y cuando no transgredan, ¿no? No tienen por qué transgredir a los demás. Y decía, bueno, si se permite la homosexualidad y se te permite el aborto, se va a permitir la pederastía y se va a permitir... La pregunta es, ¿cuánto de razón podría tener? ¿Cuánto de razón habría que establecer un límite? Pero vamos tantito a regresar al asunto de Freud y el malestar, que tiene que ver con lo que estás diciendo. Finalmente, la parte regulada, que es lo que va creando a la cultura, es una semilla de malestar porque no te permite el placer. De hecho, tengo en mente un pasaje donde dice, bueno, el principio de placer también está en relación al displacer. Es decir, buscas el placer para tener esta satisfacción, pero no puedes evitar el dolor. Eso, es muy importante, perdón. Sí, no, dime. No, es que es muy importante ese aspecto porque de una propuesta teórica hedonista que nos presenta Freud, con el tiempo también ya dice, es que está bien la búsqueda del placer, pero a lo mejor vamos a caer en la evitación del dolor. ¿Sí? El dolor ahora se convierte en una cuestión fundamental. Ya no solamente nuestra vida es solo la búsqueda de satisfacerme, sino también de evitar que yo sea lastimado. Sí, el dolor. Y entonces esto le da un matiz muy distinto, ya al final de su teoría, le da un matiz muy distinto al comportamiento humano, ¿no? En ese sentido. Sobre todo yo sigo insistiendo que mucho tiene que ver el pasaje histórico que están teniendo los Europa en ese momento, en cuanto a que la gran cantidad masiva estaba pasando hambres, sí. Estaba pasando guerras, estaba pasando muchas situaciones que por un lado hablaban de la gran evolución, pero por otro lado había situaciones como comentaste hace rato, no sabemos la magnitud del nazismo, del hoyo oscuro que vivió. Sí, la idea del terror, la idea de la represión, la idea del afectar tu dignidad, no solo la personal, la étnica, la de tus identidades. Sí. Si nosotros creo que no acabamos de dimensionar, y apenas fue hace 2 o 3 generaciones, acabamos de dimensionar el gran peligro que es el extremo de este pequeño narcisismo nacionalista llevado a sus últimas consecuencias con el nazismo, y que puede volver a surgir, porque no es histórico nada más, es parte de la condición humana. De la condición humana, y sobre todo en términos de que de repente vamos observando que poco hemos evolucionado como humanos, tecnológicamente mucho, ¿no? Sí, pero como humanos en nuestra naturaleza, muy poco.
Vamos a recordarle a nuestro público que el tema en esta ocasión es Sigmund Freud y la antropología, aunque estamos haciendo en realidad un horizonte mucho más amplio, recordando los 80 años de la muerte de Sigmund Freud. Para hablar de esto tenemos con nosotros al doctor José Luis Valencia, a quien le agradecemos todo esto que nos está diciendo. Vamos a tocar un par de puntos para de ahí brincar a los autores más modernos. Quizá, por supuesto, vamos a volver a tocar el asunto de la pansexualidad, pero también de las otras que le preocupaban a Sigmund Freud y que están en el malestar en la cultura, pero también en los malestares individuales y en los malestares sociales, que son la angustia y el miedo. ¿Cómo los veía él y cómo han influido en un trabajo, por ejemplo, de un antropólogo como eres tú y con tus colegas? Bueno, fíjate que para poder plantear esta cuestión, a mí me llama mucho la atención el texto de Fromm, como que retoma esta parte esencialmente de esa cuestión del malestar de la cultura, en su texto del miedo a la libertad, sí, donde dice... algo que no hemos comentado a fondo ha sido el proceso de la evolución del niño en este proceso psicosexual, en donde las etapas, dice, de acuerdo al momento de mayor represión, es la que se va a proyectar en nuestra edad adulta, ¿no? Y entonces las etapas psicosexuales de Freud nos dice que la primera, ya habíamos hablado, la etapa oral, donde el placer está en la boca. Pero una vez que pasa la edad en donde ya se desteta al niño, va a entrar a la etapa anal, donde dice que las heces le pertenecen, va a jugar con ellas, se les va hasta comer. O sea, el placer de evacuar es un placer que el niño va a disfrutar. O de controlar las esfínteres. Pues primero es el sentir el placer de evacuar. Y ya culturalmente lo van dirigiendo a controlarlas, que a lo mejor él tiene que convertir la represión en un placer. Yeah. Esa es la primera instancia. Yeah. Bueno, de hecho desde el oral, ¿no? Desde tener que abandonar el placer de la boca, el seno materno, tenerlo que abandonar, entonces pasaríamos al placer de evacuar. Después el niño, cuando tiene la edad de 4, 5, 6 años, cuando ya controla sus esfínteres, explora su cuerpo y empieza a tocar su pene o empieza a tocar su vagina y comienza la etapa de la masturbación. Entonces los niños empiezan a masturbarse porque empiezan a sentir placer en sus órganos genitales, ¿no? Y obviamente otra vez la represión cultural lo empieza a decir: no hagas esto porque es malo, porque etcétera, Dios te va a castigar, etcétera. Todo este aspecto que envuelve a la conducta del niño, hasta que llega la etapa de la adolescencia, donde básicamente ya el placer va a ser netamente sexual, ¿no? Donde ya hay orgasmo, donde incluso pues todavía Freud maneja la cuestión de lo que comentábamos del macho castrado, que es la mujer, que para él la mujer no tiene orgasmo, ¿no? O sea, considera que la mujer aprende a tener orgasmo. El orgasmo es natural, es en el hombre, pero en la mujer es aprendido, ¿no? Entonces, por eso era tan criticado, ¿verdad? Yo ahorita que lo estás diciendo, yo me acuerdo la manera como se le atacó y se le criticaban sus teorías desde fines del siglo XIX y todo el tiempo, ¿no? Hasta la fecha. No, sí, claro. Hasta la fecha. Sí, hasta la fecha. Entonces, su planteamiento en ese sentido es así. Entonces dice, hay un intento de hablar una especie como de una psicogénesis, en donde la evolución de la humanidad, ¿sí?, refleja en la evolución del niño. Uh-huh. Es un intento que se da tanto en la propuesta de Freud como en la propuesta de Piaget, fíjate. Entonces, la edad, esto lo retoma Fromm cuando dice que nosotros como sociedad estamos en la etapa de etapa anal.
la acumulación. Dice, somos una sociedad que estamos en la etapa de la acumulación. Entonces, todo lo guardamos, todo lo conservamos, todo lo mantenemos, todo. Entonces, de ahí parte la idea del miedo a la libertad. Pero es precisamente retomado de lo que ya Freud comenzaba a proyectar, ¿no? En el sentido de que nosotros estábamos sufriendo la represión, así como el niño sufre la represión de destetarla de la madre, de evacuar a donde se le dé la gana, de estarse masturbando en cualquier momento, hasta de tener relaciones sexuales con quien tenga deseos. Igualmente, hacerlo en secreto, al mismo tiempo proyecta un estado de angustia. ¿Sí? Es decir, lo prohibido se convierte como algo que nosotros realizaremos, que nos por un lado nos presentará un estado de ansiedad o un problema de angustia, pero que se va a duplicar porque sabemos que estamos haciendo mal. Claro, ahorita que lo dices, y recuerdo la introducción al malestar en la cultura de las ediciones más recientes de Carlos Gómez, que dice que en el centro de este texto lo que hay es esta culpabilidad, este sentimiento de culpa en todo. Y ese sentimiento de culpa te va creando ciertas leyes, lo que no puedes hacer. Las leyes son qué es lo que no puedes hacer para que sepas cómo te vas a relacionar con los demás. Pero siempre es esta idea de la culpa, porque siempre tu cuerpo quiere otra cosa. Quiere estar más allá de eso, y que esta es realmente la contradicción de un mundo desordenado que no se deja ordenar. Sí, de hecho, si nosotros contemplamos la cuestión de que cuando hablamos de la exploración de nuestro cuerpo, a lo mejor ya no vamos a hablar propiamente de nuestra exploración de nuestro cuerpo, sino vamos a explorar otras experiencias. Sí, fíjate que hace unos días hicimos una entrevista con la doctora Yesenia Peña y estábamos viendo el asunto de el placer a través de la cibernética, a través de los medios digitales, etcétera. Nos abre a un mundo extremo. Y también muy peligroso. Muy peligroso. Hace algunos añitos atrás, con un colega antropólogo también, pretendíamos hacer un trabajo sobre precisamente la pornografía a través del internet, y nos llamó mucho la atención que los cómics pornográficos, uno puede entrar a una página pornográfica sin problema. Pero cuando uno quiere entrar a los cómics pornográficos, manda inmediatamente ahí mismo un mensaje diciendo que ver esto provoca una conducta altamente adictiva. Así, ¿no? Entonces, uno lo piensa, Uno lo piensa porque lo que habla Freud sobre el porvenir ¿cómo se llama? El porvenir de la ilusión, que tiene que ver con lo religioso, pero también tiene que ver con esta parte en la cual nosotros caemos en un mundo de ilusión, un mundo de fantasía. O sea, podemos caer muy fácilmente en eso, que en un sentido las puertas de la locura están siempre abiertas, ¿no? Sí. Entonces, la cuestión de este aspecto me parece que tiene que ver mucho con esta tendencia actual que hay de vivir en lo virtual, ¿no? No solamente en la pornografía, sino también en ser uno protagonista de una historia de dentro de ser parte de un juego, y sí. Que me ha tocado ya claramente ver chavos que si su mundo se les acaba si les quitas el internet. Bueno. Sí. Entonces, muchísimos. Esa es la ilusión, o sea, es parte de la cuestión de la ilusión, ¿no? Sí. De encontrar no en la realidad, en otra realidad, encontrar la salida a la angustia. Sí, la ciberrealidad, y empiezas a sacar violencia, todo.
Pero las drogas es otra realidad, ¿no? Y aquí no me voy a meter en el rollo del uso de las plantas alucinógenas que yo he probado, ¿no? Sino drogas que ya son extrañas también, ¿no? O sea, estas drogas que llegan al tanatos de la autodestrucción y toda esta cuestión, que la cuestión es de que esta otra realidad, por ejemplo, el mundo sintáctico y no sé qué otras posibilidades hay de ahora que están hablando, es una fuga a la angustia. Es una fuga a este mundo de realidad que a veces pareciera bastante cruel, dependiendo cómo lo manejemos. Lo cierto es que pareciéramos que estamos programados, ¿no? Un poquito así de nacer, crecer, reproducirte y morir, ¿no? Así como el concepto más elemental de la vida, ¿no? Que dicen, yo me acuerdo cuando era niño que me decían, ¿cuál es la diferencia entre materia viva y materia muerta? Naces, creces y mueres, ¿no? Yo todavía le pongo ahí que nos reproducimos y morimos, ¿no? Y entonces esta cuestión de la muerte, que es a veces la muerte como un proceso que debería ser un proceso natural, se vuelve un proceso de angustia por la pertenencia. Es decir, lo que comentaba hace rato, la acumulación de cosas. Es decir, abandonar esas cosas nos angustia, nos provoca una neurosis que cuando llega un momento en que pareciera que perdemos esa esencia, diría Freud, cuando perdemos esa esencia, la angustia es tan extrema que nos puede provocar pánico, que se puede volver en psicosis. Y fíjate que la distancia de la muerte de Freud hace 80 años para acá, ha habido una serie de pensadores que han influido mucho en nuestra manera de ver al mundo. Estoy pensando, ya tú has mencionado a Fromm, a Jung, pero pienso, por ejemplo, en Marcuse, que en los años 60 fue tan presente en la mente de los jóvenes de entonces, fue tan influyente, en donde mezcla el marxismo con el pensamiento freudiano, el placer y el materialismo, la idea de la nada, del principio del placer y de llegar a la nada, al morirte y al nirvana. Y ahora, con lo que estamos manejando, esta gente me parece tan lejana como si estuviéramos hablando del siglo XIX, mano. En realidad, nosotros ahorita en la actualidad hablamos de las consecuencias de la guerra de Vietnam en los Estados Unidos y el surgimiento del hippismo, como esta tendencia a abandonar todo lo material e irse a la parte más espiritual, y encontrar en la naturaleza, rompiendo con todo, ¿no? Comunas, o sea, la convivencia sexual, etcétera, pues realmente tiene su antecedente pleno en todos estos autores que tú acabas de comentar. Yo todavía incluso me atrevería a mencionar, recuperando un poquito a Fromm, cuando él escribe el Zen y el psicoanálisis, ya está proyectando esta intención de encontrar en el Oriente respuestas que Occidente ya no tenía, ¿no? Por ese lado. O sea, la decadencia del Occidente, y hay varios autores que empiezan a hablar de todo eso, y entonces buscan lo espiritual en el Oriente, que pareciera que todavía se mantiene, sobre todo en la India, ¿no? En la India. George Harrison y toda esta gente, sí. Sí, todo, John Lennon y todo. Entonces, por un lado eso, por otro lado, pues está Wilhelm Reich, que también se afilia al Partido Comunista en Rusia, empieza a promover la sexualidad libre, ¿no? Todos sus textos, la juventud revolucionaria, y la juventud revolucionaria era la juventud sexualmente abierta, ¿no? Y toda la juventud que tiene una lucha sexual, no recuerdo bien los textos, pero tenía que ver toda esta cuestión que fue un bandera incluso en algún momento en mi juventud, Wilhelm Reich, en esta búsqueda, este intento de liberarte desde la sexualidad reprimida, y Herbert Marcuse, obviamente, que nos está marcando
lo que es la relación entre el marxismo y y el psicoanálisis, ¿no? Creo que fueron de los primeros intentos de esta conexión, que después van a tener bastantes proyecciones con otros autores, pero fueron los primeros intentos. Entonces tenemos el existencialismo, Cierto. que ya habíamos comentado, habían influenciado también sobre Freud, pero también luego él influye sobre el existencialismo y sobre todo en Herbert Marcuse, donde trata de establecer la importancia de una búsqueda de liberación a través de la liberación del inconsciente. Bien. ¿No? En una sociedad donde obviamente estamos hablando de una Francia donde el materialismo, o el marxismo más bien, el marxismo y el psicoanálisis habían caído ampliamente, ¿no? Entonces esta conexión se da casi de manera natural, ¿no? Uh-huh. Entonces Herbert Marcuse pues precisamente es uno de los pilares que empiezan a darle este giro, junto con los trabajos de Fromm, los trabajos de Wilhelm Reich, que bueno, Wilhelm Reich después expulsado por el Partido Comunista en la Unión Soviética. Qué bueno, que la Unión Soviética expulsara de los partidos comunistas a los occidentales no era tan raro. No era tan raro. No, sobre todo estos que no eran ni estalinistas ni precisamente leninistas, eran marxistas de otro tipo. Sí, eran de otro tipo. Bueno, consideraban que eran revisionistas, de hecho, ¿no? En algún momento. Bueno, todavía la palabra revisionista sigue siendo un tabú para hacer un poco la... Sí, ahorita a lo mejor estamos viendo un revisionismo de la izquierda posiblemente y no lo aceptan. No sé. Bueno, entonces la cuestión es de que este panorama van a promover en pensadores mucho más actuales esta situación de lo complejo que son nuestras sociedades, ¿no? Ya básicamente. Por ejemplo, vamos a ver a que tanto por el lado del existencialismo, que incluso un existencialismo también tiene varias proyecciones, pero una de ellas muy fuerte es el nihilismo de Nietzsche, ¿no? O sea, lo estamos viendo. Y que van a incidir, por ejemplo, en pensadores como Michel Foucault, ¿no? Michel Foucault, nihilista, marxista, psicoanalista, por ejemplo, tal vez uno de los textos muy básicos, pero muy importantes, El orden del discurso. Sí. Va a proyectar siempre estas posturas, aunque él dice que no es ninguna de ellas. Él va a tratar de plantearse como escéptico, pero bueno, nadie podemos estar en esa postura. Lo que sí es, va a rescatar de Freud básicamente el aspecto del inconsciente, ¿no? Así. Pero este inconsciente proyectado desde diferentes perspectivas. Y entonces él dice, lo que ahora el sistema, y eso es muy importante, dice, el sistema en el momento de la revolución industrial va a tratar de no solamente llevar el control de la producción, sino va a tratar de llevar el control del consumo. Una sobreproducción no sirve si no hay un sobreconsumo, ¿no? Entonces dice, va a tratar. Y en los mitos contemporáneos de lo que vendría siendo el orden, el progreso, el desarrollo, todo conceptos actuales, aquel sujeto que en este discurso que de una ideología hegemónica, que no lo asuma, entonces es un desadaptado social. Sí. Y ahí viene la cuestión de la clínica, que Foucault va a hablar, ahí viene la cuestión de hay otros autores, Laing, Satz y muchos autores, que precisamente van a hablar sobre el mito de la clínica. Sí, claro, Sachs es uno, sí, también, aunque desde otro punto de vista, pero finalmente van a coincidir en que hay una especie como de invención de las patologías que van a tomar de Freud. Y en ese sentido es muy interesante porque dice los capitalistas toman a Marx para desarrollar el capital. Y también ellos van a tomar no solamente el control de la producción,
sino también de la rebelión. Aquel sujeto que se subleve ante las condiciones sociales actuales es un inadaptado. Entonces, primero le vamos a aplicar una terapia conductista, ¿no? En Naranja Mecánica es la mejor ejemplo que puedo ilustrar con ese sentido, de aplicar una terapia conductista. Y ¿no? los electroshocks en la Unión Soviética también. Todos lados, sí. ¿no? Entonces, es primero al sujeto consciente. Pero si el inconsciente es el que es el rebelde, entonces vamos a aplicarle una hermenéutica mental a través del psicoanálisis. Y curiosamente el psicoanálisis puede convertirse en reaccionario, puede convertirse en un arma de dominio, ¿sí? Porque entonces ahora vamos a atacar a través de esta parte del inconsciente rebelde, lo vamos a aplacar, ¿no? Entonces el psicoanálisis en épocas contemporáneas pareciera que se proyecta en dos: el reaccionario y el revolucionario. Y vamos a ver psicoanalistas que están enclavados en la reacción y hay psicoanalistas que están enclavados en la revolución, ¿no? Revolución mental. Y entonces los que tratan de establecer esta cuestión revolucionaria, entre ellos estaría Foucault, aunque el problema con Foucault es que no nos da ninguna alternativa, ¿no? Dice, todos estamos sujetos al control del poder, ¿no? Sí. Estamos totalmente sujetos, no tenemos escapatoria, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que yo salga de cualquiera de las organizaciones, instituciones que me van a, que toma obviamente de Althusser, ¿no? Todas estas instituciones de control y que las va, que nos van a mantener bajo su régimen. Sí, porque el poder es un ejercicio, no es algo que exista no es algo inmanente, sino es un ejercicio. Y creaste las instituciones para ensayar este ejercicio sobre la gente. Exacto. Por otro lado, por ejemplo, Baudelaire, él a través de lo que al final va a llamar como simulacro, ¿no? Toda una cultura de simulacro, tendiendo el simulacro como aquello que decimos que tenemos, que tenemos pero que no tenemos, ¿no? Vamos a simular que lo tenemos. Entonces él retoma de Freud precisamente sobre todo esta parte del fetichismo. Sí. Lo toma de Freud y lo toma de la antropología para hablar de una semiótica, ¿no? En términos del signo. Vamos a ver los valores del signo. ¿Cuáles son ya no vamos a hablar tanto de esta relación directa entre el significante y el significado, entre el plano de la expresión y el plano del contenido, sino que todos estos contenidos del signo van a ser sustituidos por un referente. Entonces ya no se va a hablar directamente del objeto, sino de lo que supuestamente es el objeto, sí, ¿no? Entonces, esta parte de alimentar los contenidos es lo que va a decir es el simulacro. Es decir, una sustitución del objeto por el fetichismo, sí, que explicabas el otro día. Sí, ya no es el sombrero que yo uso para protegerme del sol o para protegerme de la lluvia, sino es porque me va a hacer una elegancia, porque me va a hacerme ver de otra manera, que va a cambiar mi personalidad y me va a hacer creer que yo tengo otra cosa, ¿no? Entonces, esto lo lleva hasta al grado que vemos otra vez el aspecto de la ilusión de Freud en terrenos del simulacro con Baudelaire. Por ejemplo, cuando él llega al extremo, nos habla de Walt Disney, Disneylandia. Es la máxima expresión del simulacro que se pueda tener, ¿no? Pero ahora ya Disneylandia se queda corta cuando tenemos un internet que nos lleva a otras dimensiones. Entonces, Baudelaire, en terrenos de la semiótica, va a ser marxista, va a ser psicoanalista, va a ser básicamente lo que mientras Foucault no nos da ninguna opción, él nos da la posibilidad de darnos cuenta de cuál es nuestro aspecto de la realidad para no caer en la simulación, sino caer en un aspecto de realidad. Cuando menos nos da una oportunidad en ese sentido, ¿no? Entonces vamos viendo cómo la influencia del psicoanálisis, cuando decíamos de fetichismo, ya no es un fetichismo sexual, es un fetichismo del objeto del deseo, pero en otros términos, no solamente la pura posesión material. No, ya el placer no está en la parte sexual, sino hasta en el ejercicio del poder, que era lo que
lo que decía Foucault. De hecho, pues ahora ya hay por ahí una trayectoria de la sexual, ¿no? Que no tiene que ser forzosamente un sacerdote, sino es una persona que simplemente su placer va a radicar en la no sexualidad, ¿no? Entonces ya parece que se empiezan a romper determinados aspectos y entramos a cuál es mi placer ahora. Mi placer, ¿en qué se va a proyectar? A lo mejor para algunos son los libros, a lo mejor para algunos son las películas, pero para otros es la pornografía, a lo mejor para otros, pero ya es ajeno al contacto básicamente social. Ya, sí. Ya es otro panorama totalmente distinto. Cada vez más condición humana y cada vez menos naturaleza Menos humana. naturaleza humana, exactamente. Cada vez más sociedad y cada vez menos el placer personal físico. Sí, pues y entendiendo ya el placer, ya no solamente desde la perspectiva sexual, sino el placer como una parte de la esencia humana, ¿no? Que no nada más es sexual, sino que hay otras formas de placer que se puedan tener. Pero como este placer, por ejemplo, el hecho de estar sentado en medio de unos árboles y sentir ese placer de estar en medio de la naturaleza. Porque uno se pregunta, bueno, ¿qué sensación tiene uno de estar dentro de una corriente de agua, de un río, o esa búsqueda de encontrarme con esa naturaleza? Es un placer que no es notamente sexual, sino que tiene otro tipo de alimentación. Claro, y ahorita que lo dices así, recuerdo, hay un pasaje en el Malestar en la Cultura donde habla del arte. Y dice, bueno, el arte crea, la belleza crea un placer, no es útil, pero no podemos vivir sin ese tipo de placer. De la creatividad. Sí. De proceso hasta de la imaginación. Desde crearlo hasta simplemente percibirlo. O sea, la idea de la belleza es una idea cultural porque te crea un tipo de placer que no tiene ninguna utilidad. Esta parte de la creatividad, pues nada más estaría en Freud en terrenos del eros, ¿no? Aunque para él sigue siendo sexual, para otros ya después lo toman, por ejemplo, Freud habla de la necrofilia y de la biofilia, ¿no? Entonces está hablando otra vez de eros y thanatos, pero en estos terrenos de que ya no solamente lo sexual, sino es el amor proyectado de muchas maneras, ¿no? Freud no lo alcanza a contemplar así, porque para Freud pues muere en el 39, previo a la Segunda Guerra Mundial, y como comentábamos, era una etapa muy oscura en Europa, muy oscura, donde la proliferación de la clase trabajadora del proletario estaba creciendo de tal magnitud que tuvieron que cambiar los esquemas radicalmente, porque de lo contrario tomaba la fuerza el proletario. Sí. Tomaba la fuerza y pudo haber, como aparentemente lo había hecho en Rusia, ¿no? O la Unión Soviética, que después se provoca, como ganar el partido proletario gana el poder, ¿no? Entonces es una cuestión que ellos tenían que prever. Doctor Valencia, estamos por terminar el programa, nos comió el tiempo. ¿Qué lecturas nos recomiendas? Yo empezaría, por supuesto, en la biografía de Peter Gay, que se llama Freud, Sigmund Freud, que es un gran libro. Pero ¿qué lecturas nos recomendarías para entender la época de Freud y para entender este pensamiento post-freudiano hasta acá? Pues mira, yo definitivamente este libro que comentas es un libro muy bueno. Para desde tratando de contemplar la cuestión esta de la riqueza que él nos da, pero me parece que es una lectura para aquel que tiene amplio interés y ya con conocimientos previos para poderlo atender, porque sí es un poco denso su lectura, ¿no? Yo creo que en ese sentido me iría un poquito más a por ejemplo, el interés que tenga la persona sobre un determinado tema. Es que Freud es tan amplio, como decía. Yo me di cuenta de su riqueza hasta que leía a sus discípulos, o los discípulos de sus discípulos, que cada uno tomó una parte de él. Entonces considero que tiene 12 tomos
y uno puede ir a incidir sobre algunos de los temas. O sea, que hay que leer a Freud. Yo recomiendo leer a Freud, Sí. definitivamente, porque conocer a Freud es algo como ontológico. Saber qué sucedió. Por ejemplo, yo me encantaba Fromm, como decía. Fromm fue alguien que me inspiró mucho. Pero yo ahora entiendo mejor a Fromm cuando leía a Freud, definitivamente, ¿no? A Jung también cuando leía a Freud. Entonces es una necesidad leer en esta parte que a lo mejor los autores después pueden desarrollarlo más, pero el aspecto ontológico de todos estos temas están en Freud. Entonces hay 12 tomos, yo sé que existen por ahí en PDF, Sí. los pueden buscar y encontrar, y bueno. Y hay muchas ediciones también. Hay muchas sí. ediciones, y además son económicas realmente las ediciones de Freud. Y algunas cosas que empiezas a leer, dices, es que no puedo estar de acuerdo con esto, pero lo sigues leyendo. Estoy pensando, por ejemplo, en el texto que hizo sobre Leonardo da Vinci, sobre el sueño de Leonardo. Lo lees y dices, claro que no, pero terminas leyéndolo y entendiendo esa pintura de la Madonna en las rocas. Sí. Pues mira, que son precisamente bases para que a veces uno pueda hacer un análisis interpretativo de algunas obras de arte, de cualquier tipo, ¿no? Pensemos en la pintura. Muchas veces vemos la pintura y podemos a veces un poquito analizar el aspecto técnico, lo que el autor utilizó para poder llegar a eso, pero lo de fondo, lo que es el contenido, nuevamente insisto, es lo que a veces muchos nos cuesta trabajo analizar, y lo podemos encontrar hasta que sabemos un poquito de la personalidad del autor. Cierto. Y que Freud nos da esas herramientas, ¿sabes?, para hacerlo, ¿no? Aunque fuera conjetural, pero ahí está. Ahí está. Sí. Ahí está. Pues vamos a dar por terminado ya este programa doble que fue muy, muy rico. A nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del doctor José Luis Valencia. Muchas gracias, José Gracias Luis. a ustedes. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción, Evan Libaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Gobierno de México.